Bienvenidos a una nueva emisión de Mundo al Día. Hoy comenzaremos en Colombia, donde un poderoso terremoto provocó una emergencia de gran magnitud y generó una ola de solidaridad internacional. También hablaremos de Estados Unidos, Irán, inmigración, vacunas y de los incendios forestales que mantienen en la alerta a España. Estas son las noticias que están marcando la actualidad internacional. Terremoto de 7.4 sacude Colombia y deja heridos y edificios derrumbados en varias partes del país. Comenzamos nuestro recorrido informativo en Colombia, donde un poderoso terremoto de 7.4 provocó momentos de pánico y dejó una situación de emergencia, especialmente en el departamento del Chocó. El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 de la mañana, hora local, y tuvo su epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad aproximada de 82 kilómetros, según informó el Servicio Geológico Colombiano. La fuerza del terremoto se sintió en buena parte del territorio colombiano y también fue percibida en países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela. Pero una de las zonas que recibió con mayor intensidad los efectos del movimiento fue Quibdó, capital departamento del Chocó. En cuestión de segundos, residentes de diferentes sectores tuvieron que salir de sus viviendas y establecimientos. Videos difundidos en redes sociales muestran escenas de desesperación, con personas corriendo hacia espacios abiertos, mientras algunas edificaciones sufrían daños. En varios barrios se reportaron estructuras afectadas, algunas de manera parcial y otras con desplomes devastadores. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Cardona, informó que se habían registrado personas heridas y graves daños en algunas edificaciones de Quibdó. A partir de ese momento, los organismos de emergencia comenzaron una evacuación en las zonas afectadas. Los equipos tuvieron que revisar viviendas, edificios y otras estructuras para determinar cuáles podían seguir siendo utilizadas y cuáles representaban un peligro. El movimiento también generó preocupación en otras importantes ciudades colombianas, entre ellas Cali, Manizales, Pereira y Medellín. En diferentes lugares se activaron protocolos de emergencia. Muchas personas abandonaron edificios de manera preventiva y permanecieron en espacios abiertos ante el temor de que pudieran reproducirse nuevas sacudidas. Una preocupación especial está relacionada con las condiciones del propio departamento del Chocó. Se trata de una de las regiones con mayores dificultades económicas y sociales de Colombia y cuenta con recursos limitados para responder a una emergencia de estas dimensiones. Esto significa que, además de atender a los heridos, las autoridades podrían enfrentar el desafío de proporcionar refugio, alimentos y asistencia en familias cuyos hogares hayan quedado afectados. Desde el equipo de Yarinín TV Show, nos solidarizamos con Colombia y con las víctimas de esta terrible tragedia. De Venezuela a Francia, el mundo se une a Colombia tras el devastador terremoto. La emergencia provocada por el terremoto generó una reacción inmediata de diferentes gobiernos. La solidaridad comenzó a llegar desde los países más cercanos y posteriormente se extendió hacia América Latina, Estados Unidos, Europa. En Venezuela el movimiento también fue sentido, principalmente en los estados de Táchira y Zulia. Las autoridades realizaron evacuaciones para determinar si se habían producido daños, pero, según los primeros reportes, indicaron que no se habían registrado víctimas ni daños estructurales graves en las zonas. En Táchira, el gobernador Freddy Bernal informó que Protección Civil reportaba normalidad y pidió a la población mantener la calma y permanecer atenta a las informaciones oficiales ante la posibilidad de réplicas. En Zulia, el movimiento fue percibido con menor intensidad y las autoridades informaron igualmente que no se habían registrado daños importantes en estructuras ni en los sistemas de servicios. En otros países latinoamericanos como Bolivia, Chile, El Salvador, Cuba y Honduras expresaron igualmente su respaldo. El presidente salvadoreño Nayib Bukele manifestó que su país estaba preparado para colaborar con equipos de rescate, médicos, paramédicos e insumos. Chile también ofreció su ayuda y recordó la experiencia que tiene frente a este tipo de desastres naturales. La comunidad andina activó además sus mecanismos de cooperación para la prevención y atención de desastres. Italia y Ucrania también se sumaron a los mensajes de solidaridad y en cuestión de horas Colombia pasó de enfrentar una emergencia nacional a recibir ofrecimientos de asistencia desde distintos puntos del planeta. Estados Unidos destina $15.5 millones a Colombia tras el terremoto. El gobierno de Estados Unidos anunció una ayuda de $15.5 millones para Colombia, destinada a respaldar la respuesta de emergencia provocada por el terremoto.
El anuncio fue realizado por el Departamento de Estado, que expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y aseguró que Washington está preparado para continuar apoyando al gobierno mientras se evalúan las necesidades sobre el terreno. Los recursos estarán destinados principalmente a refugios de emergencia, alimentos, protección para las personas afectadas y evaluaciones de los daños. Y este último punto es especialmente importante. Después de un terremoto, las autoridades necesitan determinar qué viviendas pueden ser habitadas, cuáles edificios deben permanecer cerrados y cuáles zonas requieren atención inmediata. También necesitan identificar a las familias que podrían haber perdido sus hogares y determinar dónde deben concentrarse los recursos. Antes de anunciar oficialmente la ayuda económica, el secretario de Estado Marco Rubio ya había expresado que Estados Unidos estaba monitoreando de cerca la situación. Rubio aseguró que la administración del presidente Donald Trump estaba preparada para apoyar a Colombia durante la emergencia. También pidió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en territorio colombiano mantenerse registrados ante el Departamento de Estado y seguir las comunicaciones oficiales de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Y mientras esa respuesta continúa, en Washington también se desarrolla otro escenario internacional que mantiene la atención de gobiernos y mercados. Esta vez, la tensión tiene que ver con las relaciones entre dos países que llevan años enfrentados. Trump exige a Irán compensación por muertes y daños atribuidos a Teherán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó nuevamente la presión sobre Irán al anunciar que su gobierno exigirá compensaciones económicas por muertes, heridas y daños que Washington atribuye a Teherán. Trump aseguró que instruyó a sus representantes para incorporar esta exigencia a futuras negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El mandatario hizo el anuncio a través de su plataforma de Truth Social, donde entre los acontecimientos mencionados por Trump se encuentra el ataque contra el destructor estadounidense USS Cole, ocurrido en el año 2000, en el que murieron 15 militares estadounidenses. Sin embargo, existe una precisión importante. Este ataque fue atribuido a Al-Qaeda, aunque Estados Unidos ha sostenido durante años que Irán tuvo grado de responsabilidad o participación indirecta. Trump también reclamó compensaciones por las familias de personas que, según sus declaraciones, murieron durante la presión de las protestas en Irán a lo largo de las últimas décadas. Y mientras la política exterior estadounidense enfrenta este escenario dentro del propio país, también hay decisiones que han provocado un intenso debate. Esta vez, el centro de discusión está relacionado con la salud y con las decisiones que afectan directamente a las familias. Trump emite nuevas recomendaciones sobre la administración de vacunas en Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva relacionada con la administración de vacunas infantiles, planteando nuevas recomendaciones sobre el momento y la manera en que algunas inmunizaciones pueden ser aplicadas. La medida vuelve a colocar las vacunas en el centro del debate nacional. Entre las inmunizaciones mencionadas está la conocida MMR o triple vírica, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubiola. La nueva política plantea espaciar determinadas dosis, pero es importante entender que esto no significa automáticamente que los requisitos de vacunación escolar hayan cambiado en Estados Unidos. El sistema estadounidense distribuye muchas de estas decisiones entre las autoridades federales, estatales y locales. Por eso, los estados y territorios tendrán que revisar sus propias recomendaciones y requisitos para situaciones como la inscripción y la asistencia escolar. Y mientras el país debate sobre estas decisiones, otro aspecto de las políticas de la administración Trump continúan teniendo un impacto directo sobre los ciudadanos extranjeros que viven, estudian o trabajan en Estados Unidos. Departamento de Estado confirma que la administración Trump ha revocado más de 175,000 visas. El Departamento de Estado confirmó que la administración del presidente Donald Trump ha revocado más de 175,000 visas de ciudadanos extranjeros. La cifra representa un aumento considerable frente a las cancelaciones registradas anteriormente y refleja el endurecimiento de las políticas migratorias durante esta administración. Según el Departamento de Estado, muchas de las revocaciones están relacionadas con encuentros con las fuerzas de orden y con situaciones vinculadas a diferentes delitos. Entre las razones mencionadas aparecen agresión, conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, robo y delitos relacionados con drogas. También se incluyen conducción temeraria, agresión sexual, abuso infantil, fraude, malversación de fondos y otros delitos. El gobierno estadounidense sostiene que continuará identificando, investigando y revocando visas de ciudadanos extranjeros que considere una amenaza
para la seguridad pública. Y sus efectos se están haciendo sentir en otros ámbitos de la vida pública, particularmente cuando se trata de oportunidades para jóvenes y acceso a la educación. Departamento de Justicia demanda a Nueva York, Connecticut y Vermont por ayudas a inmigrantes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó demandas contra Nueva York, Connecticut y Vermont por políticas estatales relacionadas con el acceso a determinados estudiantes sin estatus migratorio legal a universidades públicas. El gobierno federal busca bloquear leyes que permiten que cientos de estudiantes puedan pagar matrícula universitaria con tarifa de residente. En algunos casos también pueden acceder a programas de ayuda económica financiados por propios estados. La Administración Federal sostiene que estas políticas están en conflicto con la legislación migratoria de Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, los estados estarán ofreciendo beneficios a personas indocumentadas que no estén disponibles bajo las mismas condiciones para ciudadanos estadounidenses que viven fuera de esos estados. Por esa razón, el gobierno federal está pidiendo a los tribunales que impidan la aplicación de estas normas. En Nueva York, las disposiciones estatales establecen determinados requisitos para que estudiantes sin estatus migratorio legal puedan pagar matrícula como residentes y, bajo ciertas condiciones, acceder a becas y subvenciones estatales. Y mientras estas discusiones continúan en los tribunales estadounidenses, en otra parte del mundo, una emergencia de naturaleza completamente diferente mantiene a las autoridades trabajando sin descanso. Voraces incendios forestales arrastran miles de hectáreas en España y obligan a evacuaciones. España enfrenta una de las jornadas más complicadas de la temporada de incendios forestales. Las provincias de Huelva y Castellón se encuentran entre las zonas más afectadas de los incendios que avanzan rápidamente debido a las altas temperaturas, el terreno seco y fuertes rachas de viento. Los equipos de emergencia y protección civil trabajan contrarreloj para controlar las llamas y evitar que alcance zonas habilitadas. En Castellón, la situación llegó a un nivel crítico y las autoridades ordenaron la evacuación preventiva en Catí. La medida busca proteger a los habitantes ante la cercanía del fuego y la presencia de una intensa capa de humo. La evacuación preventiva permite sacar a las personas de las zonas de riesgo antes de que las condiciones hagan más difícil una salida segura. En España, la prioridad continúa siendo controlar los principales focos y evitar que las llamas sigan avanzando. España permanece en alerta mientras los equipos de emergencia trabajan para recuperar el control de las zonas afectadas. Y con esta noticia así llegamos al final de nuestro recorrido por las principales noticias internacionales. 8 historias que nos muestran una vez más cómo los acontecimientos que ocurren en un país pueden tener repercusiones mucho más allá de sus fronteras. Seguimos atentos a la actualidad para llevarle información clara y responsable. Esto fue Mundo al Día y recuerde que si usted quiere más información sobre esta y otras noticias, no olvide visitar mundoaldía.net. Hasta la próxima.